todo puede ser arte, pero no tiene todo que ser arte. De hecho, hay cosas que no debemos llamarlas arte. ¿Cómo? Por ejemplo, ¿puede el arte dejar de ser representación o discurso para convertirse en acción? ¿Puede una obra activar el diálogo entre dos culturas en un mismo tiempo? Estas son algunas de las preguntas que el artista Pedro Lash se hace a través de su trabajo que comunica historia, migración y memoria desde el arte como una práctica artística. a mí sí me causa problemas cuando individuos que se muestran en Europa, en Estados Unidos, como si fueran indígenas, ya no son indígenas, ¿no? Es diferente de querer tratar una temática indígena. A ver, yo no quiero dejar de hablar de Entre Líneas, que, bueno, viene de una retrospectiva tuya de 30 años de trabajo. ¿Qué de estos 30, cuando te revisas a ti mismo y revisas tu práctica, qué cosas no hubieras hecho? ¿Qué cosas has cambiado? Fue un proceso exhaustivo y, de cierta forma, toda retrospectiva es una forma de muerte. Hola, ¿qué tal? Yo soy Lorena Pérez Jácome y esto es Arte en Diálogo, un espacio impulsado por Arte Informado que busca dar voz a todos los que componen este maravilloso mundo del arte contemporáneo. Si les gusta el contenido, por favor, tómense unos segundos para suscribirse, porque más del 70% de la gente que nos sigue no está suscrita, te toma nada. Compártelo, dale like, es la mejor manera de apoyarnos. Gracias por estar con nosotros. Este es tu micrófono y este espacio es para ti. Nuestra galería invitada esta semana es Prats Nogueras Blanchard, con la obra de Esther Partegás. Toda la información de la galería o del artista la pueden encontrar en la descripción del episodio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Arte en Diálogo. ¿Puede el arte dejar de ser representación o discurso para convertirse en acción capaz de desmontar las estructuras de nación, de poder y de identidad? ¿Puede una obra activar el diálogo entre dos culturas en un mismo tiempo? Estas son algunas de las preguntas que el artista Pedro Lash, nuestro invitado de hoy, se hace a través de su trabajo que comunica historia, migración y memoria desde el arte como una práctica artística. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Lorena. Mucho gusto estar aquí. Oye, pues mexicano eres, pero te fuiste a Estados Unidos bien chiquito. Vamos a empezar desde el principio. Tú has dicho que vienes de una familia de clase media baja y te fuiste a Estados Unidos y tuviste pues un tiempo difícil porque bajaste de clase, tuviste muchos trabajos, desde ayudante de mudanza, trabajabas de mesero, etcétera. Para empezar, ¿cómo fue? ¿Por qué te fuiste? ¿Y cómo todo eso empezó a forjar tu mirada como artista? Pues sí, desde que vivía en México siempre tenía cierta empatía y simpatía a través de mis padres, que desde muy pequeño nos llevaban a Oaxaca, sobre todo al sureste de México, y crecí de cierta forma. Para mí siempre fue natural tener amigos que eran mixtecas, zapotecas, porque eran amigos de mis padres, pero mis padres eran migrantes ellos mismos en México. Mi padre era alemán, por ejemplo. Entonces, como que no entendían la rigidez de las clases sociales. Entonces, ellos no Ajá. sabían que estaban yendo en contra de las reglas, ¿no? Al tener estas amistades. Yo me quedaba en la casa de una familia, no allá en Oaxaca. Y entonces, para mí siempre fue normal, pero conforme iba creciendo, en la adolescencia, por ejemplo, ese tipo de amistades, relaciones se iban haciendo más complicadas. Y entonces, la experiencia de estar en Estados Unidos, por un lado, sí fue un poco fuerte por lo precario, por tener que enfrentarte, pues, cómo ganarte la vida de una forma, pues, como todo mundo allá, ¿no? Pero también me sirvió porque en Estados Unidos era más fácil llevar esas relaciones. O sea, yo de mesero en un Claro. restaurante, de repente mis amigos que estaban trabajando en la cocina, eran de Tlapa Guerrero y en Nueva York podíamos ser amigos, mientras que en México mantener esas amistades hubiera sido más complicado y más difícil, ¿no? Tienes toda la razón. Te Sí. fuiste a estudiar a The Cooper Union, que Ujú. es pues una gran escuela con una beca, pero ¿por qué decides irte ahí? Pues, de cierta forma, por naif, por inocente, porque yo había leído que si Diego de Montparnasse, o sea, es libros, pues, el París, O sea, siempre quería ser artista. bueno, siempre quise ser artista, nunca pensé que iba a poder llegar a serlo, ¿no? Porque como no crecí en familia de clase alta, yo dije, pues si logro hacer algo relacionado a arte, qué lujo, ¿no? Pero siempre fue mi aspiración, pero no, como que había asumido que no iba a poder ser artista. Pero en todo caso, quería yo estar en el centro de una vida intelectual y política. O sea, por ejemplo, lo que me fascinaba de la idea de París de los años 20 y 30
es esta idea de que estuviera ahí no solo Picasso y estos artistas y Diego Rivera, sino que también estuvieran ahí Lenin, etcétera. No, o sea, que en los bares y en los era pues la efervescencia, ¿no? De la intensidad de ¿Y ese te la momento. encontraste en Sí, Nueva York? no realmente. De hecho, yo llegué esperándome. Había, por ejemplo, mucho. Yo sí llegué a vivir, de hecho, pues con amigos de los Squats, o sea, de los movimientos de los Ocupas allá, etcétera. Pero lo que me encontré fue el Nueva York de Giuliani, que era, pues, sobre todo de cómo preparar Nueva York más para una imagen corporativa. Pero lo que más me decepcionó en ese sentido fue Cooper Union. Me encantó, una escuela que, o sea, que tuve mucha suerte de que me aceptaran. Y ahí estudié con gente como Dory Ashton y Hans Hake, que me influenciaron muchísimo. Pero lo que me molestó mucho de Nueva York ni siquiera era que no estuviera esa experiencia de los bares, ¿no? Donde puedas, sino que las escuelas de arte mismas estaban muy separados. O sea, estaban los artistas visuales de un lado, los de teatro en otra escuela, ¿no? Los de danza en otra. Y yo no me esperaba eso. Yo pensaba que iba a estar interactuando. Pero de cierta forma no dejé que me afectara, sino que lo construí a través de mis amistades. Entonces, por ejemplo, yo vivía en donde vivíamos en el sur de Harlem. Tenía yo amigos bailarines, Javier Zulchiquini, que es un coreógrafo maya bastante importante. Básicamente vaciábamos el departamento y empujamos todos los muebles, ¿no? Y ahí en un departamento vivían 4 personas, que debería ser solo para una o dos. Y ahí hacíamos eventos, ¿no? Ah, qué Entonces, bonito. Entonces, por eso y viene tu con práctica siempre muy de la mano de migración, porque la viviste. sí, sí, definitivamente. Y también fue en esos años donde empecé a trabajar con la Asociación Tepeyac de Nueva York, la organización de migrantes más grandes de Nueva York. Y inicialmente solo ayudándoles a pintar pancartas, etcétera, lo que necesitaran. Pero me di cuenta que a mí me interesaba trabajar con cosas experimentales, vanguardistas. Entonces, por un lado, me está influenciando mucho Eliot Isika, Elijah Clark, Elijah Pap, pero también John Cage. Y entonces, en un sótano de una iglesia en Queens, del barrio más diverso del mundo, donde se hablan más de 100 idiomas en 20 cuadras, en ese sótano de una iglesia hacíamos grabaciones de tipo John Cage con mis alumnos, que casi todos eran hijos de inmigrantes indocumentados, ¿no? Y de todos los países, ¿no? Porque ahí hay gente de México, de Colombia, de la India, de Pakistán, ¿no? Y entonces yo inicié una serie de talleres gratuitos cada jueves, que duraba 3 horas, que se llamó El arte, el cuento y los 5 sentidos, y donde podía llegar quien sea. Y yo llegué a tener una sesión donde había más de 60 alumnos Wow. de ¿Y tú cuántos edades. años tenías, además, Tenía como chiquitito? 20, 22. No Y, puede y, y, ser. y el rango de edades fue de 5 a 90 y tantos. Había una señora de 94 años. Qué bonito. Y, y entonces era también el modelo rural, de la educación rural, ¿no? De no separar todas las edades siempre. Y al principio lo hice yo de voluntario muchos años, y luego la fundación Daedalus, que la fundó Robert Motherwell, me dio un apoyo, y fue mi primera beca que me gané ya para hacer el trabajo, ¿no? Y justamente fue cuando me cambié a ser profesor en la Universidad de Duke. Entonces, a través de la beca pude contratar a 2 maestras que trabajaban conmigo. Entonces yo venía, tenía una vida Qué muy rara porque iba bueno. de Carolina del Norte a Jackson Heights. A veces ni siquiera tocaba Manhattan, o sea, solo me quedaba ahí 2 días en el barrio inmigrante, ¿no? Pero qué increíble que estás hablando de tantos trabajos que tuviste que hacer en Nueva York. Incluso dices que te tocó vivir abajo de un puente en alguna ocasión, Sí. a empezar con estas prácticas, poder ayudar a más gente. Y ahora que trabajas en la Universidad de Duke, que es prestigiosísima, y llevas el Social Practice Lab, Sí, ¿no? sí. Y además, bueno, tu obra está por todo el mundo, has estado en la Bienal, etcétera. O sea, qué bonito que ese comienzo no nada más no lo olvides, sino que lo involucres en tu pensamiento, en tu práctica y en tu filosofía. Sí, siempre será parte de mi trabajo, ¿no? Yo creo que también, y en la retrospectiva que estamos celebrando con el libro de Entre Líneas, o sea, tuve suerte de trabajar con una curadora, Lucía San Román, que de cierta forma también tuvo esa experiencia. Ella también tuvo que emigrar, también tuvo una vida precaria en cierto momento de su vida. Entonces, no tenía, podíamos brincarnos todo el discurso y podíamos simplemente trabajar. Entonces, por ejemplo, en la sección de prácticas sociales que está en el piso de arriba, era muy evidente todo eso, se manejaban esos temas, pero también se dejaba en claro
que yo ya no vivo así. O sea, porque sí sería un poco deshonesto. Totalmente. Yo creo que a veces por la política identitaria y otras cuestiones, a veces la gente ya está en otro momento de su vida, pero todavía se mantiene pasa, por ejemplo, con el tema indígena, ¿no? Ujú. A mí sí me causa problemas cuando individuos que se muestran en Europa, en Estados Unidos, como si fueran indígenas, ya no son indígenas, ¿no? Es diferente de querer tratar una temática indígena. Entonces yo, en ese sentido, tengo distintas fases de mi vida y mi trabajo. Y como mencionaste, el Social Practice Lab, ya cuando llego a la Universidad de Duke, de repente tengo recursos, tengo tiempo, puedo hacer otro tipo de trabajo. Totalmente. Entonces, siempre voy a seguir trabajando con grupos de inmigrantes y con comunidades precarias, pero yo ya no tengo esa vida. Entonces, hago trabajo distinto, ¿no? Ahorita de repente puedo hacer un proyecto con un presupuesto Claro, totalmente, mayor. pero sigues arrojando luz y sigues Ujú, estudiándolo sí, ujú. 100% desde otro lado. ¿Cuándo es cuando tú te vas, porque trabajas en Chiapas con comunidades y te vas como in situ a meterte? Esto es previo a Duke. Sí, mucho antes. Básicamente yo estudié en Nueva York arte y terminé por ahí del 98, 99 y estaba yo un poco como, me sentía muy enajenado del mundo del arte de Nueva York. Me encantó estudiar arte, me encantaban mis profesores y mis colegas, pero el mundo así del arte, veía solo las galerías en Y Nueva además, York, sí, ¿no? tú lo has dicho en varias de tus entrevistas que también te costó mucho trabajo el mundo del mercado del arte, ¿no? O Sí, sea, la parte de que todo tiene que ser vendible, sí. dinero, etcétera, ahí te desilusiona un poco. Pues más, solo era el monopolio de eso. O sea, yo no tengo nada, yo creo que los artistas debemos de vivir de algo, Obvio. obviamente, no tengo ningún problema que vendamos nuestro trabajo. El problema es que en esos años, por lo menos en Nueva York, si comparabas Los Ángeles con Nueva York, el estereotipo es que los angelinos son los superficiales, etcétera. En mi experiencia fue lo contrario. O sea, los que estábamos en las escuelas y en el medio activista estábamos haciendo unas cosas, pero ya lo que era el mundo del arte, por ejemplo, quienes eran profesores en las universidades estaba dictado por quién vendía bien su trabajo en las galerías. Ok. Mientras que en Los Ángeles tenías a gente muy experimentada, tenías todo el rango de tipo de artistas, ¿no? Los que les va bien en el mercado y los que no, que es lo que a mí se me hace más interesante, una diversidad de ¿Y ese ahora tipo. cómo está? Yo creo que veremos con Mandani, ¿no? Es una situación en Nueva York muy interesante. Con el Entonces, alcalde. a ver, sí, qué va a hacer con el arte y la cultura y todo eso, porque le apostaron mucho a gente del medio de cultura también, ¿no? A su alcaldía. Entonces ya veremos lo que hace con los museos, etcétera. Yo, de hecho, de esos años hice una pieza que no se ha expuesto ya en mucho tiempo, que se llama Crumbs, Migajas, Drawing on a Limited View of New York City's Cultural Wealth. Dibujando sobre, o drawing en inglés puede decir dibujando, pero también sacándole provecho a las limitaciones ¿no? Y básicamente lo que hacía yo, iba a todos mis museos favoritos de la ciudad, y después de visitar las exposiciones me iba a su cafetería y me compraba una galleta, un pan o algo así, y con las migajas que caían, sacaba mi tarjeta de larga distancia de teléfono, que las Ajá. usábamos de acá, y lo quebraba en pedacitos chiquitos. Entonces la gente pensaba que yo estaba ahí haciendo algo ilegal ahí. Y hacía dibujos sobre la mesa con las migajas. Y al final le tomaba una foto. Entonces la obra solo existe como las fotos de las mesas, son Ah, piezas qué abstractas. bonita. Pero obviamente iniciaba todo tipo de conversaciones con la gente de las mesas de al lado, muchas veces turistas, a veces gente local. Decían, ¿por qué estás dibujando conmigo? ¿Qué estás haciendo? ¿No? Etcétera. Y entonces les hablaba un poco del proyecto, a veces no decía nada. Y sí se mostró, en mis primeros años de trayectoria, sí se mostró en varios lugares esa pieza. Y era para hablar precisamente de la, la increíble riqueza de Nueva York como lugar donde se muestra el arte, ¿no? Los museos, las exposiciones increíbles, pero cómo en los años en los que yo viví ahí empezó a dejar de ser un lugar de producción del arte. Pero también Porque eso es evidente porque los costos son tan altos en Nueva sí, York que es muy inviable para un artista producir desde ahí, sí. ¿no? Además, yo creo que ya es un nuevo mundo, ¿no? Yo creo que yo todavía crecí con esta noción de que París ya no es el centro del arte, ahora es Nueva York. Entonces, por eso me fui a Nueva York en cuanto a tu pregunta de antes. Pero llegué a Nueva York y dije, es que en realidad ya no, eso no es cierto. Vivimos a través de las bienales, que es, de hecho, mi siguiente libro que va a salir ahorita en febrero se llama Las Bienales de Arte y otros desastres globales, que es un poco un título Ah, de muy broma. A mí me encantan bueno. las bienales. Y lo hice como parte de mi contribución a la última documenta en Kassel, en Alemania, porque colaboré con un grupo de artistas haitianos, ¿no? Que se llama Natis Resistance. Y yo siento que este fenómeno, las bienales y muchos otros,
han generado que las artistas tenemos trayectorias de ciudades distintas, a veces hasta de contextos rurales, que no requieren necesariamente de haber vivido en Nueva York o sea, empieza con Sí, Berlín, la Ciudad de México, ya Karachi, todo está mucho más pero de global, claro. repente ya se empieza hasta a diversificar más, ¿no? Entonces, Sí, si tú ves dónde están teniendo los artistas sus talleres, para mí es fascinante todo ese mundo, ¿no? Que cuántos talleres de artista hay en Berlín y en la Ciudad de México, ¿no? muchísimos. Y entonces es eso, esa idea de el mostrar el arte, lugares como Nueva York, París, obviamente siguen siendo fundamentales, ¿Dónde pero se muestra, pero dónde se hace es ¿dónde otra se cosa? hace? Y hasta dónde se muestra ya es más complejo, porque Shanghai, ¿no? O Hong Kong, o sea, hay Sí. lugares donde se muestra arte de una forma mucho más Sí, impactante, antes yo donde se creo. hacía se mostraba, ahora no. Sí, Ahora ya exacto. con la globalización Sí, esto ha cambiado. Pero regresemos al momento de esa desilusión o de abrir los ojos, de no encontrarte lo que tú pensabas que te ibas a encontrar en Nueva York. Ahí es cuando te vas a Chiapas exacto, a sí. trabajar con las Me comunidades. fui de una forma muy sencilla, básicamente no tenía dinero. Y yo dije, ¿cómo puedo viajar sin dinero? Entonces me fui hasta al sur de Chiapas y dije, y la zona maya, Quintana Roo, y me iba de pueblo en pueblo y decía, no tengo dinero, pero tenía yo una lista de mis habilidades y conocimiento que tenía. Y decía, lo que a ustedes les sirva en la comunidad, yo lo hago por 8 horas al día mientras me den dónde dormir, aunque sea en el piso, y 2 comidas diarias. Fue un experimento social de cierta forma. Y así viví 3 meses, casi 4, de pueblo en pueblo, ¿no? En Qué algunos bonito. pueblos me quedaba 2 semanas, en otros 3, depende cuánto querían. Y hacía talleres con jóvenes, con niños, con ¿Y qué adultos. aprendiste de esa experiencia que ahora mismo la puedas aplicar desde Duke? Pues algo fundamental, de hecho, porque yo acababa despreciando mi propia educación de artista, como si no me iba a servir de nada. Y en mi lista estaba al final. La primera era, sé albañilería, hablo 4 idiomas, o sea, les puedo ayudar a traducir cosas. Y así ponía lo que yo pensaba era lo más útil. Y al final le puse estudiar arte. Ni siquiera soy artista, estudié arte. En todas las comunidades, no hubo una que no dijera, ay, si estudiaste arte, vamos a hacer arte. ¿De Entonces, verdad? entonces como que me volvieron a dar Te re te la... te te Sí, te volvieron sí. otra vez a tu Y parte eso de fue, y artista. por eso fue ya cuando regresé a Nueva York que inicié mi escuela experimental del arte y cuento, porque dije, ese es el tipo de arte que tengo que hacer, ¿no? El que tiene un Qué bonito. significado para las comunidades, ¿no? Con las que yo quiero estar. Y también una cosa que fue cambiando con Duke, no es de que yo siempre he seguido trabajando con ese tipo de comunidades, pero también en Duke me di cuenta, es que yo también quiero trabajar con científicos, con sociólogos, con antropólogos, con arqueólogos, ¿no? O sea, hay tantas comunidades con las cuales el arte puede estar en diálogo que ya es a través de esos años y el laboratorio que puede empezar a hacerlo. Pero entonces, digamos que ese momento es cuando tú te asumes como artista, ¿se Sí. podría decir? Aunque, bueno, sí, no, porque todavía incluso en mis primeros años de Duke era bastante molesto, yo creo que para la gente hablar conmigo sobre estas cosas, porque había yo leído demasiadas teorías sobre, pues, la imaginación que genera el arte, etcétera. Y entonces, si me preguntabas qué soy, yo no decía que era artista, decía invento juegos, o Ah, sea, qué bonito o todo soy eso también productor es. cultural, etcétera. O sea, como que trataba de evitar el profesionalismo del arte, ¿no? Y eso, yo creo que por ahí eso lo abandoné cuando tuve mi primera exposición individual en el Museo de Queens, que Tom Finkelpearl, que después se hizo jefe de arte de todo el gobierno de Nueva York, unos años después, tuve la suerte de trabajar con él, y luego estuve en uno de sus libros, que es sobre arte colectivo. Y, y ya con esa exposición individual tuve que asumir una responsabilidad a través de mi trabajo comunitario y colectivo, de repente decir, bueno, sí, vamos a mostrar algunas de esas obras, pero es mi exposición. Entonces, sí, yo soy el artista de estas cosas, ¿no? O Qué sea, bueno. como, y entonces ya empezando por ahí del 2005, de 2006, abandoné como todas esas cosas que son un poco, pues, de la Bueno, la juventud, ¿no? abandonaste y no, porque a mí lo que me parece y ahora, nos lleva directo a hablar de tu práctica artística desde la comunidad, desde la docencia, desde el contexto. Tú tienes un proyecto de Art of the Mock, Ujú, en donde haces estos cursos en línea, que si tengo mal las cifras me dices, pero ya van 75,000 personas, 134 sí, países, y tú eso mismo lo haces como si fuera una obra de arte, que lo es. sí. Pero entonces, ¿cómo se puede cruzar las líneas entre poder
democratizar, poder hacer comunidad, poder enseñar. ¿Y cuál es el arte, cuál es no? ¿Hasta dónde tiene que llegar el arte? Pues yo creo que también tiene que ver con... Yo aprendí muchísimo eso de Alfredo Yar, que es un artista Fantástico. y amigo que me ha influenciado mucho. Escuché una vez a Alfredo dar una charla donde es muy práctico, o sea, su trabajo es muy profundo y muy emocional también, pero en su vida de artista es muy práctico. Entonces, fue de él que aprendí que yo por muchos años hice cosas en contextos donde para mí sí era arte, para la gente con lo que estábamos haciendo era arte, pero no había una conexión directa con las instituciones del arte. Y por lo mismo se borraba lo que estábamos haciendo. Dame un ejemplo. Todos estos talleres en Queens, ¿no? Si yo Claro, los hubiera hecho más como el trabajo de Tania Bruguera, que estaba ella haciendo al mismo tiempo, claro. se hubiera entendido como un proyecto artístico, ¿no? Pero a mí no me importaba eso, entonces no me enfoqué. De Alfredo aprendí que si estás haciendo algo social y quieres que sea arte, tienes que también tener una institución artística que lo legitime y que participe. Por muy difícil que sean esas relaciones a veces, y además se va a hacer más Y con interesante eso el ya proyecto. es, porque Sí, ya, entonces, por ejemplo, Art of the MOOC, yo nunca lo hubiera hecho. Eso se inició porque Creative Time, que producen los Creative Time ha redefinido lo que es el arte público una y otra vez con todos los proyectos enormes que han hecho. Y yo me gusta decir que es el mejor sándwich en el que he estado. O sea, mi proyecto del 2015, que así iniciamos el Art of the MOOC, básicamente fue después de que hicieron Kara Walker, la escultura esta, ¿no? ajá. De azúcar, y de Nick Cave, su intervención. Y a mí me tocó el año en medio. Y a mí me invitaron, Neil Thompson, que era el curador en jefe de aquel entonces, porque Okwin Wesor quería que para la Bienal de Venecia hicieran todo un proyecto artístico llamado el currículum, sobre cómo la pedagogía Ahí experimental fue, puede ser claro, arte. Y me invitaron a mí como artista. Yo hice el proyecto individual de lo de ese los año. himnos. Es que es una historia interesante Okey. porque básicamente mi proyecto iba a ser el MOOC para la Bienal de Venecia, pero el board de la Bienal de Venecia es muy burocrático y como eran tantos arreglos institucionales con 4 instituciones, se tardaron tanto que Creative Time y Oakwood dijeron, mejor hacemos tu proyecto de los himnos para la Bienal y lo del MOOC lo haces por separado con Creative Time. Entonces hice Entiendo. 2 proyectos con Creative Okey. Time ese año, uno para la Bienal y el otro independiente. Y el MOOC lo lanzamos como un experimento. No sabíamos qué iba a pasar si se iban a inscribir 100 personas. El gran riesgo, o sea, MOOC significa Massive Open Online Course, ¿no? Curso masivo abierto. El riesgo de llamar algo masivo, si nunca lo has hecho, si se inscriben 50 personas, es un Claro, es que fracaso inmediato, ¿no? entiendo. Entonces fue un gran riesgo que le agradezco tanto a mi universidad como a Creative Time que lo hayamos hecho, porque se presentó como van a hacer cursos, pero también es una obra de arte global. Hasta hoy en la fecha, o sea, pues de hecho ya cambiaron, o sea, cada año, o sea, ahorita ya son más de 86,000 personas Qué entonces, y bárbaro. es en lugares como Irán, o sea, yo Pero, ¿por qué empecé a no das dialogar un con, poco de sí, contexto de, bueno, lo haces a través de Coursera, ujú, de qué son los cursos, cada de cuánto? todo. Ahorita ya tenemos 4 cursos y hasta hay una especialización los alumnos pueden tomar. Y los cursos el primero fue sobre arte público y pedagogía experimental. El segundo fue sobre activismo y movimientos sociales. El tercero sobre el experimentos sonoros, ¿no? Y el cuarto se llama Colores, Cuerpos y Poder. Y entonces todos son colaboraciones con curadoras, intelectuales, ¿no? Activistas, etcétera, que dan los cursos conmigo. Y luego invito a personas, así como estamos dialogando nosotros, también invito por separado a personas para diálogos más largos, ¿no? Que no son. Los videos de los cursos son muy intensos y rápidos y siempre estás viendo obras detrás de nosotros muy rápido, ¿no? Entonces, están muy bien investigados, es un trabajo muy serio académico, pero son muy accesibles. Los puedes ver en tu teléfono y pararlos si necesitas. Y entonces los uso tanto con alumnos de doctorado y de maestría, ya cuando nos ponemos ya a estudiar, a ver, vamos a Ujú, leer el libro que vi, seriamente. pero también lo puede aprender a un alumno de secundaria. O sea, me llegan todo tipo de comentarios que le gente encanta a un artista que está en un pueblo en Nueva Zelanda donde no tiene acceso a ningún recurso cultural, pero estos cursos le han cambiado la vida. Entonces, igual un alumno de secundaria que le encanta porque no hay nada que le han ofrecido de ese tipo en su escuela. Entonces, de todo tipo de Pero es que personas ahí les el sirve. arte, entonces, y volvemos a lo que decía yo en un principio, no se vuelve una representación, sino una acción. Exacto, y además también lo que se me hizo muy importante, en el primer curso insistimos que no podías terminar el curso si no hacías tus propias intervenciones. Entonces,
cada semana veías los videos, ¿no? Y luego no solo pues, respondías ciertas cosas para pasar a la siguiente fase, sino que tenías que hacer tus propias intervenciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primer reto era encuentra un gesto o objeto de la vida diaria y desplázalo para que resulte de una forma social interesante. Y la primera, te digo, no sabíamos qué iba a pasar, pero en nuestra primera semana ya se habían inscrito casi 9,000 personas. Y Increíble. solo en esa semana se produjeron 1,500 obras. No puede Y yo ser. yo me tuve que verlas todas. ¿Te las ves Al todas? principio, ahorita ya Sí, no bueno, es puedo. Y, imposible. o sea, lo que inventé un sistema de rúbricas donde es como peer assessment, que Claro, ¿no? Los que están perfecto. estudiando se asesoran entonces yo diseño el sistema y las rúbricas y también lo trato de hacer de una forma ¿no? A contrapelo, Y ¿no? es para Como, artistas, no, para es para todos. todos. Puede ser alguien que solo le interesa Pues la órale, vida. para que se metan aquí Sí, ya, sí, ojalá o sea, y por ejemplo, se la de buscan experimentos curseros. sonoros la toman compositores, pero también gente que le interesa el sonido en el espacio urbano, ¿no? Gente que estudia cuestiones de salud mental, o sea, lo estudia todo tipo de Pero lo que es personas. interesante es que, como bien dices, tú ya estabas haciendo eso en Chiapas o en Queens o en Bronx, no sé, donde me dijiste, y ahora, ya teniendo una institución y también documentándolo, es que se vuelve una obra de arte. Sí, y a través de Creative Time en ese caso, ¿no? Entonces, Cuéntame de por ejemplo, Creative cuando Time para dar lanzamos, un pues marco Creative también. Time, por ejemplo, ellos con Ann Pasternak, cuando era directora ella, que después se fue al Brooklyn Museum, y hacían unos proyectos gigantes donde, por ejemplo, las torres de luz que conmemoraban el 11 de septiembre, las hicieron Creative Time. O sea, proyectos muy famosos las han hecho ellos. Pero también siempre hicieron cosas muy experimentales, ¿no? Jeremy Deller, por ejemplo, muchos años después hicieron unas sesiones de dibujo de anatomía, pero con Iggy Pop, el artista, como modelo. Entonces la gente podía venir a Ay, dibujar a qué Iggy bueno. Pop, ¿no? O sea, cosas. Pero por ejemplo, esta pieza de Kara Walker es icónica, es su pieza yo creo que más impactante y famosa, ¿no? Y la hizo Creative Time. Entonces, la idea de Creative Time es que cada año invitaban a un artista para hacer una mega producción que iba a redefinir lo que es el arte público. Invitaba. Sí, ellos invitaban, ¿no? Creative Time. Entonces si van al sitio de Creative Time, ven esa Y ya historia de no. cada año. O sea, está el proyecto curado y que lo hacen anual y es un artista, pero también hay artistas que pueden ganar becas, apoyos, etcétera. Es una institución bastante compleja, ¿no? Que ofrece muchos apoyos a artistas. Y con los años ha ido por momentos donde crece y luego se encoge un poquito, pero tiene una Pero producción fíjate lo constante. importante, y siempre lo decimos, para hacer arte se necesita de los otros, de la comunidad, y aquí es, pues, eso, ¿no? La comunidad con tu parte de docente, de artista y con una institución, o sea, si no se tiene eso, no. Pero mencionaste hace un rato, y para no dejarlo en el aire, lo que iba a ser para la Bienal, que ya nos contaste que se tuvo que separar, y para dar un poquito también de marco a todos los que nos están siguiendo, esta pieza tuya de los himnos que me parece interesantísima, que básicamente es escuchar los himnos de tu propio himno en otro idioma y algún himno que conoces, pero en tu idioma. Entonces, pues es una percepción muy diferente porque es sentirte ajeno ante lo propio y sentirte cercano ante algo totalmente distante, ¿no? Sí, es un proyecto básicamente que lo inventé en el año 2000, cuando estaba viviendo mi vida precaria en Nueva York, y era muy sencillo, eran corales donde íbamos a presentar en público 4 himnos simultáneos, cantados por soprano, alto, tenor y bajo, ¿no? Y trabajando compositores para que no fuera una cacofonía, o sea, el chiste es que no suene horrible, y pero con estilos distintos de cada compositor, ¿no? Que con el que colaboraba, pero los himnos se cantan en el idioma del siguiente país en el abecedario. Entonces, los resultados pueden ser bastante absurdos, ¿no? El himno de Jamaica se canta en japonés, ¿no? Imagínate. Pero también hay que recordar, por ejemplo, el himno de Estados Unidos se cantó ya muchas veces en este proyecto en español porque Uruguay le sigue en el abecedario. Hay, cuando el himno de Estados Unidos se canta en español, se hace obvio que también, mientras que es por el abecedario, hay una conexión cultural y política muy impactante Claro. y hasta controversial, ¿no? Por tanta inmigración y porque Estados Unidos ya es un país bilingüe, que de repente se canta el idioma en el que no sea en inglés.
Entonces, no solo es lo juguetón y absurdo, No, el ¿no? juego es la rendija para poder entrar a lo Exacto, profundo. pero también no es impensable que por ahí hay una persona del mundo que sea jamaiquina de un padre o madre japonesa. Es cierto. Y entonces ese himno va a ser el mejor himno que se puedan inventar porque realmente comunica lo individual. Y ese proyecto para mí tiene que ver, se llama nacionalismo abstracto o abstract nationalism. Tiene que ver, por ejemplo, cuando lo presentamos en la Phillips Collection en Washington, D.C., Ajá. había 5 embajadas que querían colaborar con nosotros y lo íbamos a presentar en sus institutos culturales. Uno por uno se tuvieron que salir porque sus oficinas de protocolo No lo dejaron. nos dijeron que no se puede, no está ¡Qué permitido. bárbaro! Y es fascinante, ¿no? Cómo nuestros gobiernos no están listos para enfrentar nuestra realidad. Porque ¿cuánta gente no hay que es multilingüe, Sí. que tiene padres o madres ¿no? de varios lugares, y ni siquiera contar abuelos y abuelas, ¿no? Y nuestros gobiernos no saben lidiar con eso. No saben generar instituciones culturales donde está permitido cantar tu idioma, ¿no? Entonces, para mí, sobre todo creciendo en México, también siempre estuve buscando modelos de lo multilingüe, como en México, muchos siglos después de que se había ido ya el poder español, sigue un poco la cultura monolingüista, ¿no? Monorreligiosa, etcétera. Entonces, por ejemplo, yo descubrí Bollywood muy joven, o sea, me encantaban siempre las películas de Bollywood, no solo por el baile y la música y todo eso, sino porque es un modelo multilingüe. O sea, mi gente que en México hubiéramos crecido viendo telenovelas donde se escucha zapoteco y maya yucateco y no es, Sí, y no es, no es ningún problema, es normal. Eso es Bollywood. En Bollywood se escucha hindi, urdu, claro. y está mezclado con inglés, ¿no? O sea, y es por otra trayectoria que tienen cultural allá, ¿no? En Sudáfrica, por ejemplo, es totalmente legal, no solo legal, es la gente canta el himno en 3 o 4 idiomas. Qué Sí, impresionante, pero sobre todo, esto es muy actual, siendo que vivimos en un momento globalizado como el de ahora, pero también tan polarizado. sí. Entonces, claro, habla de muchas otras cosas, de compasión, de empatía, de tolerancia. Creo que es muy importante y es también algo que veo mucho en tu trabajo, y aquí me voy a Black Mirror, que hay que decir para todos los que están viéndonos que su nombre sale antes de la famosa serie de Sí, es televisión. muy importante. Muy Porque me importante. preguntan mucho qué Seguramente, porque Black Mirror sí, es un capítulo de la serie. sí, No, 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 sí, no. sí. Él fue antes y es básicamente, para explicarlo de una forma muy sencilla, que ya lo explicarás mejor, pero son espejos de obsidiana Sí, que tienen que ver con ese material que para las culturas prehispánicas, que sé que no te gusta usar ese nombre, las bueno, culturas prehispánicas tenía que ver con portales para entrar a otra dimensión. Y entonces lo que hace Pedro con su obra es poner una figura prehispánica de espaldas para que el espectador lo vea al entrar de espaldas, que está enfrente de un espejo negro, por eso se llama Black Mirror, de un espejo negro. En un principio es lo que ves y lo primero que ves es a ti mismo. Y si haces un esfuerzo, después ves a la figura reflejada, pero sobre un lienzo de algún pintor muy importante español. Entonces ahí están todos los tiempos y las culturas al mismo tiempo. ¿Cómo surge esto y qué es lo que buscas con estas obras? sí, no, y de hecho no me molesta la palabra prehispánico. Lo único que a veces menciono es que para mí hay veces un enfoque demasiado fuerte en la separación entre lo prehispánico y lo posthispánico, ¿no? Más bien, ¿Qué sería yo veo el mundo como hispánico? una Claro. continuidad. Obviamente hubo una ruptura, Ujú, una pérdida poblacional gigantesca, algunos hasta lo consideran un genocidio. Para mí lo importante es reconocer que sí existió eso, pero que hubo una continuidad y ujú. que tenemos la presencia cultural de los pueblos indígenas es continua y la influencia en el presente es continua. Entonces, el espejo nos deja hacer eso, ¿no? Por un lado está esa ruptura que lo manifiesta a través del muro, es otro, ¿no? Estamos separados, pero también nos permite entrar y salir como una especie de portal. Entonces, la serie se dio, los vidrios técnicamente no parecen obsidiana, porque son muy negros, ¿no? Y oscuros, pero es un vidrio arquitectónico. Estuve yo experimentando con distintos Ajá. vidrios. Inicialmente sí traté obsidiana, vidrios artesanales, y luego me di cuenta, pues, Que la podías arquitectura leer. modernista, o sea, mi trabajo tiene mucho también que ver con la abstracción y el modernismo. La arquitectura modernista misma, de toda esta gente, usaban un vidrio intencionalmente que es oscuro para que el sol no sea tan fuerte, ¿no? Y ese vidrio parece gris, si lo ves contra la luz hasta parece totalmente transparente, pero si lo pones contra un muro,
es el Ajá. vidrio que yo uso, es el más común ¿no? Pero si además pones una imagen relativamente oscura, se convierte en un espejo negro, como los que llevamos en nuestros bolsos, Móviles. ¿no? Ajá. Que Teléfonos esto, celulares. sí, son, y también las Sí. cámaras, por ejemplo, las cámaras de vigilancia también son espejos negros. Entonces, depende de la institución que me invita y qué acervo, si es un acervo prehispánico, entonces pongo en diálogo lo prehispánico con otra cultura, otro tema, etcétera. Pero también, por ejemplo, en Bogotá me invitaron al Museo Colonial, que tiene estatuarios religiosos coloniales, increíbles, hermosos. Y en ese caso estaba, el estatuario religioso estaba dándote la espalda, ¿no? Un santo flagelándose. Y enfrente, en el espejo estaba lo prehispánico, ¿no? Esa pieza se llama Santas Deidades, que es Ay, sobre qué la bonito. religiosidad americana del continente tan diversa, ¿no? Pero tiene que ver también eso, con el tiempo, con que Sí, todo está sucediendo exacto. al mismo Sí, tiempo y con que hay que verlo con esa mente, no separarlo, como lo sí. estás diciendo. Que por cierto, para los que vivan en España, si pueden darse una vuelta en Casa de México, hay una muestra de Black Mirror. Vale la pena verlo. Precioso, chiquito el cuadro, pero muy, muy potente. El cuarto, perdón. Sí. Sí, fue un producto de una serie de colaboraciones. Si les interesan estos temas, el gobierno mexicano y español han colaborado en una mega exposición. Son un ciclo de 4 exposiciones. Nunca ha habido tantas piezas prehispánicas en España. Todas vinieron de México y están en el Thyssen, está la exposición de la Reina Roja de Palenque, están en el Museo de Arqueología Nacional. Ahí hay más de 280 piezas. Y en Casa de México es la exposición. Y todas son enfocadas en la idea de lo femenino, en el arte prehispánico y en el arte indígena. Y fue por iniciativa de la presidenta. En México tenemos nuestra primera presidenta mujer, ¿no? Sí. De Claudia Sheinbaum. Y entonces es como el INAH, el Instituto Nacional de Antropología y el gobierno mexicano están tratando de entablar un diálogo con España y las instituciones culturales españolas, que sí habla de la colonialidad, pero de una forma, pues, productiva, ¿no? Más como un diálogo amistoso, ¿no? De Un estos, diálogo amoroso y sí, un diálogo presente. O sea, a sí, mí lo que me interesa no es como un objeto de reliquia, sino verlo en el tiempo ujú, presente. sí, exacto, Y creo que eso es sí, es lo que tu obra ujú, nos plantea. sí. Sí, ojalá le guste a la gente que lo vea y siempre desde el principio esa serie de Espejo Negro nació en el Nasher a través de este diálogo de las pinturas del Greco a Velázquez. Fue un diálogo con esta mega exposición que se organizó. Y entonces, este diálogo o sea, yo no solo hago arte conceptual, también pinto, ¿no? Entonces, cuando yo hago mis pinturas de la Sierra de las Torres Gemelas, la gente las ve porque están pintadas al estilo de Tiziano y, ¿no? ¿no? Y de Magritte y ¿no? de Matisse. Y la gente ve los cuadros y cree, cuando se mostraron en Nueva York, Roberta Smith, del New York Times, escribió una reseña y es curiosidad porque la gente muchas veces, como me conocía como artista conceptual, social, etcétera, asumía que yo contraté a gente para pintarlos. Ah, mira. Y no, obviamente yo los pinto, ¿no? Entonces, y es lo que también tuve. Pero es que eso me gusta que lo digas, perdón, y esto es un Sí, inciso, porque muchas veces cuando se habla de arte conceptual, hay críticas al respecto de: "Ay, los artistas conceptuales no saben hacer nada", y entonces nada más ponen un concepto y lo piensan. No, 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 es al revés. O sea, puedes tener un recorrido de cualquier cosa, de pintura, escultura, y entonces decides hacerlo a través de un concepto, pero por supuesto que lo sabes hacer. sí. Sí, también tiene que ver con la pureza de la idea, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de las instalaciones de Espejo Negro, es muy importante que yo no lo pinto, porque ahí lo que se trata mi obra es escoger lo que va enfrente, lo que va detrás, ponerlos en diálogo en el contexto local, cómo se relaciona eso a lo global. Eso es la obra. Si yo de repente me pusiera a pintar ahí, o sea, imagínate que yo me ponga a pintar sobre, no sé, sobre el cuadro del Greco que escogí. No es lo mismo, o sea, pero pero no significa que no me interese también hacer eso. Entonces, yo estoy empezando una nueva serie donde sí estoy haciendo facsímiles alterados de obras históricas, pero eso ya es otro tema. Eso Claro, ya es porque más como la aquí pintura, el ¿no? problema que tiene la serie de Black Mirror es que, pues, no se puede ni siquiera coleccionar porque son figuras prehispánicas originales. Sí, Entonces, como bien lo dijiste, existen en ciertos museos que tienen la obra prehispánica, pero uno como coleccionista no puede. Entonces, sí, ahora vamos a encontrar las soluciones, espero. sí, sí. Pues, muy bien.
Además, tú también hablas, dices, el arte no es solo una respuesta al presente, sino un medio para vincular pasado, presente y posibles futuros, Ujú. que me parece muy bueno. Hablas mucho del presentismo y te quejas del presentismo y de la importancia de trabajar con el contexto. ¿A qué te refieres trabajar con tu contexto, el arte? Pues yo creo que no crisis, pero la claridad de ese conflicto para mí empezó a darse en Nueva York. Pues yo llegué a Nueva York pensando que tenía una buena educación artística, pero en realidad lo que yo había estudiado eran artistas hasta los años 30, o sea, me quedé ahí. Y eso es bastante común, o sea, Sí, de donde venimos, ¿no? De América Latina, que si te sabes, ¿no? Pero me sabía de todos los siglos, ¿no? Y llegué a Nueva York y me sentía tan ignorante porque todos mis colegas de Cooper Union se sabían a cientos de artistas contemporáneos, iban a todas las galerías de Chelsea y yo no tenía ni idea de qué estaban hablando. Y al principio me sentí fue un fuera de lugar. impacto, sí, muy fuera de lugar, pero también como me sentí, yo pensé que tenía una buena educación y y que tenía las herramientas para hacer arte contemporáneo. Y me di cuenta, yo no sé nada. Y entonces pero después, con los años me fui dando cuenta que ellos no tenían idea Del de pasado. nada que se había hecho ni siquiera hace 20 años. Entonces, estaban haciendo como recalentados Ajá, de arte que yo conocía en los años 50 claro. o de 60 o Que yo 70. creo que ese es uno de los peligros de cualquier artista que no conoce el pasado, es que muchos ya lo han hecho. Entonces, y no importa, porque al final todos beben de nuestros padres, ¿no? De las grandes influencias. Nada más hay que saber qué se hizo, dónde se hizo, cómo se hizo, y lo puedes reinterpretar, pero no actuar sin conocimiento. Sí. Sí, y yo como también estoy mucho en la docencia, con mis alumnos la forma en la que se los digo es más bien, no, también hay muchos mitos de la originalidad y la innovación y todo eso, ¿no? Y que también tienen que ver sobre todo con la cultura patriarcal, masculina. Entonces yo también me interesa ir en contra de esos mitos, ¿no? De quién hizo algo primero, etcétera. Pero yo lo veo más bien como una herramienta. O sea, tú, si, si hay un edificio de 30 pisos y hay un ascensor, ¿por qué no vas a usar el ascensor, no? Claro. Para llevarte directo al piso 28. O sea, obviamente, si quieres hacer mucho ejercicio, etcétera, y te gusta eso, pues camina si quieres. Pero si está entonces yo veo en la historia, o sea, todos estos artistas del pasado, pues te ayudan a llegar. O sea, si ya Sí. llegaron ellos a este lugar, pues tú puedes seguir de ahí de Son donde llegaron, shortcuts, ¿no? son atajos. Sí, ¿no? Y entonces, y además es el placer, para mí es un placer aprender estas cosas, ¿no? Y Sí. ponerlo dentro de la obra. Y igual y para otros no sea eso, ¿no? Y no es de que no me guste el presente, obviamente me encanta ver arte contemporáneo, etcétera, pero el arte que es igual por ejemplo, con la gente cree que tú no puedes hacer una película. A mí me gusta que el arte no solo tenga esa dimensión histórica de capas, pero también que le llegue a a la mayor Que número sea de lo más gente posible. democrático que Sí, se pueda. si tú me logras hacer una película de Hollywood que es profunda, ¿no? Que es compleja Claro. emocionalmente, para mí es mucho mejor que una cosa vanguardista que solo la Me vieron 10 parece personas. muy bien y muy interesante, y sin embargo, esta es una discusión muy común, sobre todo en el mundo del arte contemporáneo, que si se vuelve popular, entonces Sí, ya no es arte, o ya no sí, tiene el rigor sí. intelectual. Y yo estoy en desacuerdo. Igual, por ejemplo, en la academia sucede lo mismo. Si tus textos académicos de repente los lee demasiada gente, uno de mis colaboradores mayores que hemos hecho muchos años de trabajo juntos es Walter Miñolo, que en muchos lados él es de las personas principales de la teoría de colonial, etcétera. Y lo lee tanta gente y ha escrito tantos editoriales, ¿no? En periódicos, etcétera, que a gente como Walter los atacan que no están diciendo cosas profundas, cuando simplemente él sabe decirlo con palabras que entiende la gente del diario, ¿no? Y a mí, y yo, Cambia la forma, pero no sí, el fondo. exacto. Y también puede ser que alguien que tiene más conocimientos llegue más profundo y otro menos, Sí. ¿no? Y también, y muchas veces la gente solo lo ve como si tú estás, en inglés se llama dumbing down, como si lo estuvieras haciendo, no sé Más cómo, tonto, o sí, sea, como más que si te tonto. estuvieras bajando. Y para mí no tiene nada que ver con eso. Se trata de que no estés hablando solo con especialistas. O sea, a mí me gusta que un físico nuclear me explique las cosas de una forma que yo las entienda, no porque soy estúpido, sino porque no soy físico nuclear. Yo creo que como artistas y como historiadores de las artes debemos saber hacer lo mismo, ¿no? Y no, es nuestro trabajo saber hacerlo.
Y entonces, porque si no estamos asumiendo que estamos excluyendo a la Claro. gente. Y porque si un físico nuclear o una física nuclear le gusta aprender de arte, yo tengo que poder hablar, ¿no? Entonces yo lo veo más bien como un diálogo entre conocimientos y por eso tenemos que saber. O sea, se trata de tener, en mi caso, distintas capas. Yo trabajo mucho en series, ¿no? Entonces, ya sea mi serie de mapas de Latinoamérica o de espejo negro o las máscaras espejo que uso. También. Hay una dimensión que es muy obvia, todo el mundo la puede entender y ese es el gancho. Y ya después viene todo lo demás. Sí, pero ahí tú tienes que tener un cierto valor de decir, y lo hablabas en la presentación de Entre Líneas, decías, en las máscaras de espejo a veces la gente discute si eso no es un objeto de arte, si es artesanía, si es juego, y al final tienes que decir que sea lo que sea. Está llegando a donde tiene que llegar y eso no siempre es fácil como artista, ¿no? Si quieres contar un poco de las máscaras. Sí. Sí, para mí las máscaras surgieron en un momento donde estaba yo tratando de hacer obra, donde era imposible no ver que el arte lo hacen no solo los artistas, sino el público, los participantes, etcétera. Y entonces estaba haciendo yo muchas obras donde se completaba la obra. Por ejemplo, es una máscara espejo. Si solo me la pongo yo, para mi experiencia no cambia. Que es Pero una máscara sí, literal, para que el sí, público entienda, es literal, una máscara cortada en literal. láser, que solo tiene unas ranuras muy pequeñas, puedes hablar, puedes ver. Si yo me la pongo, tú ves tu rostro en mi cuerpo, nos fusionamos. Si nos la ponemos los dos, desaparecen nuestros rostros y entre más personas se la ponen, más compleja es la experiencia, ¿no? Pero también hay unas parciales donde vemos la mitad de nuestro rostro o rayas. Entonces, es una experiencia muy extraña usarlas. Pero las uso en contextos muy distintos, en contextos migrantes. Por eso se llama naturalización es la serie. Entonces, la palabra naturalización en un contexto inmigrante significa hacerte ciudadano, que es muy extraño. ¿Por qué usamos esa palabra? ¿Qué somos antes de ser naturalizados? ¿Somos artificiales? ¿No? ¿Cómo le dimos a los gobiernos esa habilidad de naturalizarnos? Es Sí, sí, extraño, es que ¿no? aparte la palabra en sí misma Y es entonces en un contexto de inmigrantes, la obra toma ciertas dimensiones, mientras que en un contexto de economistas marxistas donde la naturaleza significa otra cosa, ¿no? Significa como el mercado nos presenta cosas como si fueran, como te presenta productos, en vez de que salgan de una fábrica, caen del árbol, ¿no? Eso se llama, y en un contexto de ambientalistas significa otra. Entonces, en cada contexto, ya sea un museo, un grupo comunitario, el proyecto se transforma, ¿no? Y entonces lo hemos hecho en instalaciones, en talleres. Pero yo empecé esta obra después de una experiencia bastante, no traumática, pero a los 25 años de edad, justo después de mis talleres de Chiapas y eso, ¿sí? yo propuse una obra de arte público en la Ciudad de México, al gobierno de la Ciudad de México, de desensamblar. Se Ay, estaba la desensamblando el viste. andamio de la Catedral Metropolitana, ¿Del 300 Zócalo? toneladas de metal, y propuse que conforme la fueran desensamblando, la reensamblaran temporalmente idéntico en el Zócalo, justo al Sí. lado. Se los propuse para que me lo rechazaran y lo metieran en un libro conceptual que estaba haciendo de todas las cosas que se habían tratado de hacer en el Zócalo y que nunca se hicieron, ¿no? Empezando por la palabra Zócalo mismo. Muchos mexicanos no lo saben, Sí, yo lo oí en una pero plática tuya y no sí, lo sabía, cuéntalo. o sea, el Zócalo básicamente, la gente cree que Zócalo significa una plaza. Así se usa hoy en día, pero Santa Anna, el dictador, ¿no? Del post-independiente, quería construir toda una serie de monumentos sobre la independencia que le comisionó a Tolsá, el arquitecto del imperio. Y él perdió el poder antes de poder llegar a construir más que el Zócalo. Es En español increíble que antiguo, el por eso Zócalo. le Y digan. entonces la gente, para burlarse de Santa Ana, le empezó a llamar a la plaza el Zócalo, el Zócalo. Y de ahí viene la palabra, ¿no? De un monumento que nunca existió, básicamente. Y entonces en mi libro empezaba con esa historia, iba poniendo todas Que las aparte me cosas. parece muy buena la idea del libro, de todas las cosas que se han propuesto y no, que al final las ideas son o no son obras. Y también yo siento que eso es la colectiva, o sea, eso es a nivel colectivo de las naciones, de las culturas, pero hasta de individuos. Para mí es igual de importante lo que tú no lograste hacer, pero quisiste hacer. Yo no estoy de acuerdo No, contigo, la verdad, porque lo oí y dije: sí. no lo sé". Pues sí es Porque difícil, sí, sí. porque O yo sea, mucha gente puede soñar y sí, porque sí entonces importa lo que puedes haces, ¿no? porque la verdad entonces puedes hacer 200,000 cosas y nada más llevar a cabo una, Sí. y no es lo mismo, no tiene el mismo peso. Entiendo, Sí. tiene peso, para mí no es el mismo. Sí, o sea, más bien lo que me refiero es que es representativo. Sí. No es igual de importante, pero es representativo. Sí, Dice sí, quién sí lo eres. es, sí. No, si le preguntas a una persona,
¿cuáles fueron tus sueños? ¿Y Dice cuáles algo de son? esa persona, Sí, ¿no? sí, sí. Pero obviamente hacer lo que es lo que cuenta, Pero ¿no? volviendo a eso, tú presentas esto, tú teniendo Presento 20 eso, lo años. acepta la Comisión de Arte en Espacios Públicos. En vez de rechazarlo, me tomó totalmente por sorpresa y quieren hacerlo para las generaciones del año 2000. Y era el primer gobierno de izquierda que teníamos en México de Rosario Robles, de que Cuauhtémoc Cárdenas se fue a la presidencia. Y entonces esta comisión, por 1 año y medio conmigo, trabaja para realizarlo, pero el gobierno del PAN de derecha lo bloquea y al final nunca sucede. Claro, y para ti Entonces, fue primero no lo puedo creer que me sí, escojan, yo tengo sí, menos de 25 años, es mi primer gran 300 proyecto, toneladas, un proyecto de lo voy a escalas de hacer Cristo, o inmensa, sea, no, sí. iba a ser Y mi entonces carrera ya artística estabas se ahí hubiera, y ya y estabas de fuera. repente nada. Ujú. Entonces yo llego a Nueva York, otra vez a vivir en la precariedad, me contrató Cooper Union ya para trabajar y dar clases, y, y digo, yo ya no quiero hacer nada que me lleve a una experiencia de ese tipo de decepción. Entonces sí sigo creyendo en el arte público, pero lo voy a hacer de una forma donde yo lo puedo hacer con mis propios recursos, de forma diaria. Y entonces la máscara de espejo solo es un ejemplo de ese tipo de trabajo. Si tú lo piensas, yo esas máscaras llevo más de 20 años usando, 23, 24 años usándolas en contextos diarios. Cada mes las uso por lo menos con unas 30, 40 personas, a Sí, que veces además es más. hasta una terapia eso. Entonces, si haces el cálculo, son miles de personas que han tenido una experiencia íntima con una obra de arte contemporáneo en la que yo he estado presente. Para mí eso es arte público también, Por supuesto. ¿no? Y entonces, pero es el arte público que no necesitas de que un gobierno te lo ponga en el Te lo entiendo, espacio, pero esto ¿no? me lleva a otra pregunta. Tú dices, en primer lugar, qué bueno que tú lo tomas desde ti por la necesidad que tienes de hacer arte y de compartirlo, y no desde que te lo apoyen o no. Eso lo entiendo. Pero también entonces, ¿cuándo es la línea? ¿Qué es arte y qué no? Y esta sí es Ujú. la pregunta del millón, pero si todos los ejercicios son arte cuando se dan a los demás, ¿qué es arte? Pues yo siento, en ese sentido sí soy Duchampiano. Yo siento que lo que hizo Duchamp cuando hizo los Ready-Mates, básicamente comprobó que no importa qué debate haya y qué entendemos por cultura, si tú pones algo en un contexto artístico-cultural, si tú pones algo en un museo, se hace arte, no importa lo que sea. Esa fue Pero su entonces tesis. es claro, pero entonces Sí. por el museo, por la institución que Exacto. lo. Entonces, por ejemplo, yo creo que cualquier cosa que haga un artista que se reconoce como artista se convierte en arte. Que se Sí. reconoce por una institución, pero si no hay reconocimiento, ¿no lo es? Puede serlo, pero hasta que no haya esa estampa, no lo es. Ay, es muy duro Es eso que duro, estás es diciendo. duro. Hasta No que lo no se sé. publique. En un catálogo. Kafka no existía hasta que no se descubrió su texto, se publicó, lo empezaron a leer. Yo otra vez no estoy de acuerdo, Ujú. porque creo que hay muchos que no llegan a la institución y sin embargo están haciéndolo Obvio. y sí son, No, y muchas veces son los artistas que más me interesan a mí. claro, Pero lo que estoy diciendo es que históricamente. históricamente, pero para mí hay una urgencia de apoyar a esos artistas para que se les reconozca como artistas. No se trata ¿no? De decir, ay, no importa que no lo estemos viendo como arte. Aunque también, de hecho, yo he dado varias charlas sobre este tema donde insisto que todo, básicamente, yo lo veo de esta forma. Todo puede ser arte, pero no tiene todo que ser arte. De hecho, hay cosas que no debemos llamarlas arte. ¿Cómo? Por ejemplo, obras de culturas que no se hicieron con contenido artístico y de repente las ponen en un museo, Dame ¿no? un Los ejemplo. museos de historia natural están llenos de esto, Okey. donde se pone el arte prehispánico, el arte de África, cuando Picasso agarra las máscaras, ¿no? De como si fueran cualquier cosa. O sea, hay muchas cosas, Manifestaciones culturales que no hay necesariamente. remnants, como se dice en español, ¿no? Sí, sí, remanencias. Sí, remanencias de cuerpos humanos que están en museos, Sí, ¿no? es increíble, pero sí. Y Yo no, o fui sea, hace poco a un museo en En Italia, es Bélgica hay increíble lo todo que ven. un sótanos llenos de huesos Claro, que eso no es vinieron obra de de las arte, eso colonias. lo sabemos, sí, Sí, no. pero está en un museo, ¿no? Entonces, y así, o sea, hay ejemplos de cosas que se han dentro de culturas donde no existe el arte como tal en el sentido de construcción cultural, para se obliga a un diálogo forzado, ¿no? De decir, vamos a decir que esto es arte. A veces con las mejores intenciones, para no excluir esas culturas y decir, a veces también con las peores intenciones, ¿no? Pero entonces yo creo que a mí
no me interesa tanto el debate si algo es arte, porque te puedes caer en mil trampas y al final puede Sí. pasar horas Más bien, desperdiciadas. ¿cuál es el propósito? Exacto, a mí eso es lo que me importa. Por ejemplo, si yo quiero trabajar con una comunidad que no la han invitado a ser parte del museo, no voy a empezar con este tema. Sí. Por eso era el arte y el cuento y los 5 sentidos. En los talleres que hacía en esos momentos, siempre empezábamos con el cuento. Y quien viniera al taller decíamos, a ver, ¿qué tipo de cuentos cuentan donde tú eres? Y entonces empezamos a ver qué tradiciones hay de tradición oral, de contar historias. De ahí ya nos íbamos a pensar, a ver, ¿cómo podemos usar los 5 sentidos hoy, en este taller, en estas siguientes horas? ¿No? Realmente aprovechar la idea de los 5 sentidos. Y el arte llegaba al final siempre, era lo último. No porque es lo menos importante, pero para poder construir, ¿no? Un Sí, andamiaje porque tiene social. que tener todo el peso primero Ujú. y después el nombre. Sí. Y un campo común, ¿no? Donde ya realmente nos estamos entendiendo. Uno de los problemas que yo veo a veces con cómo se están reinventando hoy en día los museos, que es muy importante lo que están haciendo, es que, y también pasa con la historia del arte, que se dice, ok, está esta historia del arte occidental que ha sido marcada por hombres blancos sobre todo, y de repente tú dices, bueno, queremos que las mujeres sean parte de esto. Pues vamos a meter exposiciones de mujeres, bla, bla, bla. También queremos que las poblaciones de color sean parte. Y así vamos metiendo. Pero nada de eso es profundo si no transformas lo que es el paradigma mismo, ¿no? Si- Sí, No puedes meter a las mujeres sin transformar lo que es el arte. Las mujeres estaban haciendo otras cosas en el siglo XV y XVI. sí, Si sí, solo sin consideras entender la por pintura qué. como arte, Ujú. entonces solo puedes meter a Gentileschi y gente Sí. así. Mientras que si metes la práctica de organizar eventos, como si, imagínate si tendríamos práctica social en el Renacimiento, las mujeres eran las principales organizadoras de eventos culturales. Y siguen siendo. Sí, Sí. ¿no? Y de repente tendríamos todo tipo de mujeres que hay un documento histórico que demuestra que Sí, estaban es haciendo ampliar la eso. mirada y ver Sí, mucho más allá de exacto. una definición que en Ujú. ese momento no era, Sí, y cambiar el paradigma, y ¿no? cambiar el Sí, paradigma. sí. Y a mí me interesa más eso que si las aceptamos como artistas o no artistas. O sea, igual con Entiendo. los inventores. Para mí Tesla es un artista, pero no me voy a poner a debatir si lo debemos mostrar en museos. Ey, no, por favor, no nos pongamos a debatir eso. A ver, yo no quiero dejar de hablar antes de que ya se nos acaba el tiempo, pero de entre líneas que tiene bueno, viene de una retrospectiva tuya de 30 años de trabajo que te pusiste pues a ver, a entender tu práctica para esta retrospectiva, si nos quieres contar algo de ello. Y además, que de estos 30 cuando te revisas a ti mismo y revisas tu práctica, ¿qué cosas encuentras? ¿Qué sorpresas? ¿Qué cosas no hubieras hecho? ¿Qué cosas has cambiado? Pues es un tema muy grande. Podríamos pasar muchas horas hablando de eso, pero para ser breve, básicamente fue un proceso exhaustivo. Acabé yo, pues, muerto, de cierta forma. Y de cierta forma, toda retrospectiva es una forma de muerte. Porque te estás. Ay, ay, ay. Sí, o sea, te estás. Tu obra queda en el pasado. ¿No? Estás haciendo Esa es una. una super frase. Toda y retrospectiva es una forma por de lo muerte. menos yo así lo veo, ¿no? Pero también para mí. Y de renacimiento. Exacto. Yo ahorita, o sea, estuve básicamente 2 años, toda la pandemia, estuve 2 años y medio trabajando con Lucía San Román en este proyecto de la retrospectiva. Y fuimos los dos muy disciplinados, muy enfocados, etcétera, pero acabé harto de mí mismo, obviamente, ¿no? Diciendo, yo ya no quiero saber nada de Pedro. Y harto de ver las cosas del pasado. Y ahorita si me invita, por ejemplo, me acaban de invitar a hacer un proyecto grande en Nueva Orleans. Y yo les dije, por favor, quiero hacer cosas nuevas. No me pidan solo trabajo. Yo quiero Claro. hacer casi solo cosas nuevas de ahora en adelante. Porque, y obviamente voy a seguir mostrando trabajos anteriores, pero no, No, pero además eso sí, es ser artista. Tienes que sí, estar innovando sí, y continuamente tratando de entender y sí. voltear tu mirada hacia otros lados. Pero también tuve la suerte de trabajar con una curadora que entendía que dentro de mi práctica, como hago tantas cosas tan distintas, muchas de las cosas que para mí habían sido muy importantes no habían tenido registro institucional. Entonces, por ejemplo, los talleres, las cosas así, no, están documentadas, pero nunca habían estado en un museo. Y no solo eso, sino que cuando yo había participado en la Documenta, en la Bienal de Venecia, ¿no? En la de Guangzhou, etcétera, me invitaban siempre como artista social. Entonces no ponían mis pinturas, ni mis Ajá. esculturas, etcétera. Y Lucía dijo, vamos a cambiar esa historia.
O sea, la gente entra a la exposición y en el recinto hermoso del ex convento de San Diego van a ver que ¿Cuenta tú eres, dónde fue? ¿La es, exposición fue en el 2023? sí, fue en el 2023 hasta el 2024, 24, duró más de sí. 6 meses y hicimos muchas actividades sociales, pero básicamente aprovechando En en el el Laboratorio de Arte de de la Arte Alameda, Alameda. perdón, Ajá. que es un recinto histórico hermosísimo, era el ex convento de San Diego, que antes lleva 30 años siendo un museo de arte contemporáneo. Y antes de eso, yo de niño todavía lo vi como la Pinacoteca Nacional. Ahí tenían todos los cuadros del virreinato, ahí se Qué mostraban. bonito Sí. mostrarte ahí. Y de hecho los muros eran rojos, de esos colores históricos Sí. y yo así pintamos la sala con las torres, los cuadros de las Torres Gemelas. Pero entonces lo que aprecio muchísimo que hizo Lucía y que por eso también siento que puedo enfocarme, es como, imagínate que el arte es como tener hijos para mí. Y tú, imagínate que tienes 20 hijos. Qué dolor, ¿no? Si fueras mujer. Au, Eso solo lo diría un hombre. exacto. Este, imagínate que tienes 20 hijos y 15 de tus hijos no, como que no saben qué hacer, están perdidos y nadie les ayuda. Ay, 15 Y son muchos. sí, así era mi trabajo antes de la retrospectiva. Ajá. Solo había 3 o 4 horas que todo el mundo quería volver a mostrar y hacer y hacer. Espejo Negro, Latinoamérica, que se había mostrado muchísimo. Y todas las demás ahí arrumbadas, nadie les quiere hacer caso. Y Lucía, por suerte, Vio dijo, todas. vio todas y dijo, no, estas sí hay que rescatar, hay que ponerlas aquí en el Ah, qué centro. bonito. Y entonces ahora yo siento, y el catálogo también representa eso, yo creo que muy bien. Y aún así quedan muchas, pero ya siento ahora que por lo menos las más importantes para mí ahí están y ya me puedo enfocar Pero a además las es muy nuevas. importante porque es pararse, ¿no? Un stop en el camino y revisarte y decir, a ver, ¿para dónde voy? ¿Qué temas? Seguramente hay muchas sorpresas hasta para ti mismo de tu propia Sí, práctica, ¿no? De decir, mira, no me había dado cuenta que esto estaba tan presente como sucede con cualquier cosa, ¿no? En una retrospectiva o el mismo escritor cuando se relee, de repente son algunos aspectos que no lo tenías tan ujú. consciente. Sí, para mí sorpresa fue dos, la cantidad, por este registro que hicimos y el catálogo Resoné que tengo ahora. Yo siempre supe que pintaba mucho, pero enterarte que 2/3 partes de 1800 horas son cosas pintadas, fue una sorpresa para mí. Tenerlo cuantificado, ¿no? Pero también la relación con la abstracción. Yo siempre supe que me interesa la abstracción, pero a través de ver todas estas obras, dije, la abstracción es algo constante, ¿no? Siempre estoy trabajando de cierta forma con este concepto del abstracto, a veces politizándolo, a veces pintándolo, ¿no? Y entonces es algo que ahora ya metiéndome al futuro trato de ver, ya lo tengo como consciente, ¿no? De que va a aparecer de alguna forma, ¿no? Vamos a terminar, Pedro, con, como ya dijimos, tú trabajas en la Universidad de Duke con el Social Practice Lab, un laboratorio de práctica social y en tu entendimiento de cómo el arte puede ser justamente una práctica social, cómo es que llegas ahí, qué es lo que quieres lograr a través del arte y a través de este laboratorio dentro de la Universidad de Duke. Sí, pues ya vamos a cumplir este año nuestro décimo aniversario y lo vamos a festejar con una publicación, etcétera. Pero básicamente los primeros 6 años que lo dirigí se trataba con algunos apoyos de la universidad y de instituciones de fuera que querían colaborar con nosotros. Yo usaba esos recursos para incentivar como colaboraciones usando métodos artísticos experimentales, ¿no? De las prácticas que yo conozco, de muchos artistas, etcétera, desde Antonio Caro hasta, o sea, gente de décadas, ¿no? Eh, y los usamos para poner diálogos y colaboraciones entre sociólogos, artistas, científicos, físicos. O sea, y Padrísimo. entonces yo invito gente que creo que van a colaborar muy bien o se acerca gente a mí diciendo, estoy de laboratorio, quiero hacer algo. Y hemos hecho muchísimos proyectos. La idea es que somos investigadores serios, pero que no producimos textos, producimos otra cosa. A veces es Ah, obra de arte, a okey. veces una intervención en la calle, ¿no? Qué Ese es el concepto bonito. básico. Y después de 6 años de hacerlo así, me gané una beca, la Fundación Mellon me apoyó y les agradezco muchísimo con $500,000 para básicamente, entonces a través de esa beca yo estuve dirigiendo estos últimos 3 años 27 residencias o fellowships con no solo artistas, sino curadoras, escritoras, ¿no? Investigadoras, que querían colaborar en ciertos proyectos de ese tipo. Y, y obviamente estoy agotado porque ha sido muchísimo trabajo,
Estamos en el último año ya nada más como terminando algunos proyectos. Y ha sido con artistas como Emily Yassir, la artista palestina, ¿no? Que la conozco desde que estudiamos juntos en Nueva York. También Sandra Gamarra, Chanupa Hans Kalüger, ¿no? Un artista increíble. Pero también con gente como Rashida Bombray, que hizo el programa de Simone Leigh cuando ella tuvo el pabellón de Venecia, ¿no? Ajá. Sobre culturas afroamericanas, etcétera. Entonces hay gente muy diversa, no solo artistas, sino también, por ejemplo, Rashida es bailarina ella misma y Qué coreógrafa, bien. pero también es súper intelectual, entonces hace todos estos eventos teóricos. Ay, qué bueno, Y me en eso parece. estamos cerrando ese Oye, pues proyecto gracias por grande. atreverte con el arte, por Sí, hacer el arte sí. acción y por dárnoslos a todos nosotros, ¿no? Pues, Para al final hacer algo más y abrir los ojos. Muchísimas gracias. pues, ¿Algo más que te me haya... no, muchas gracias por la invitación y por las excelentes preguntas. Gracias a ti.